Y de repente saltó la sorpresa. Amigos, estoy seguro de que los últimos días, en plena Semana Santa, en plena Pascua, todos habéis visto esta noticia. Donald Trump abandonará las conversaciones de paz con Ucrania en cuestión de días si no hay avances, advierte Rubio. Las negociaciones de paz en Ucrania no están saliendo como esperaban en la Casa Blanca y ahora amenazan con tirarlo todo por la borda. Marco Rubio está diciendo ahora que si no hay avances claros de una vez por todas, pasarán de esta historia, se lavarán las manos y se ocuparán de otras prioridades. Lo ha dicho muy claro. Vamos a poner fin al conflicto, pero si por alguna razón una de las dos partes lo dificulta mucho, simplemente diremos, sois unos insensatos, nosotros pasamos. Y sí, es verdad que muchos dicen que esto puede ser una forma de presionar a los ucranianos y a los europeos para que acepten cualquier concesión que Washington les ponga encima de la mesa. Algo así como, ¿es esto o apañárosla solitos? Vale, puede que sí, puede que algo de esto haya que sea un último intento de acelerar cualquier acuerdo, es decir, de obligar a las partes a no buscar un acuerdo mejor, sino a aceptar básicamente lo que haya. Y desde luego eso es seguramente lo que dirá el trumpismo. Pero amigos, amigas, tampoco podemos cerrar los ojos. El problema es que pese a todas las concesiones que ha hecho la administración Trump hasta ahora, en el Kremlin siguen sin tener ni un solo gesto de buena voluntad. Durante la campaña electoral, el hoy presidente norteamericano dijo que le bastarían 24 horas para parar los combates, porque, bueno, al fin y al cabo, Putin a él le respetaba. Luego, por supuesto, amplió ese marco a 100 días, y el problema es que ese periodo está a punto de concluir. Y la pregunta es, ¿y qué está pasando? Pues que seguimos sin buenas noticias. De hecho, hasta la embajadora de Estados Unidos en Ucrania ha decidido dimitir por el desastroso rumbo que están llevando las cosas. Porque, seamos claros, el plan no está funcionando, y la pregunta es, ¿por qué demonios Putin no parece ansioso por poner fin a una guerra que le está costando a Rusia muchísima sangre y muchísimo dinero? Ojo que hablamos de unas 700.000 bajas entre soldados heridos y muertos en combate y de decenas y decenas, cientos de miles de millones de dólares. Y claro, ahora que con Trump lo ha conseguido casi todo, la pregunta es, ¿pero es que acaso no le resulta suficiente? Pensadlo bien, Trump ya le ha dicho que Ucrania no entrará en la OTAN, que los territorios conquistados por la fuerza por Rusia serán para Rusia, que las sanciones pueden levantarse rápidamente, que se contempla reducir el número de tropas desplegadas en Europa, e incluso, por decirle, han dicho que sería hasta bienvenido en la mismísima Washington. Bueno, es que el presidente norteamericano ha llegado a culpar a Biden y a Zelensky de la guerra, a quienes además, por cierto, no duda en atacar cada 2 por 3. Y claro, no me digáis que el intento de humillación a Zelensky en pleno despacho Oval y acusarle públicamente de ser un tirano no ha sido todo un caramelito para la propaganda rusa, que seguro se frotaba las manos. Y eso no es todo. Para colmo, el enviado de Trump, Stephen Witkoff, no puede estar más entregado. Y todo eso por no recordar que los dos altos el fuego parciales pactados beneficiaban sobre todo a Rusia, a pesar de lo cual Rusia tampoco es que los respetase escrupulosamente. Y es que amigos, amigas, ya os lo hemos dicho, Trump se ha convertido en algo así como en el Santa Claus particular de Vladimir Putin. Porque, hablemos claro, no dudéis que titulares como este son puro oro para el Kremlin. Donald Trump vuelve a culpar a Ucrania por iniciar la guerra con Rusia. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles. Así que la guerra la empezaron Zelensky y Ucrania, Donald? Ver para creer. Vaya cara y vaya forma de negociar. Pero sea como sea, la cuestión es que en cierto modo todo esto podría ser considerado por Moscú como una auténtica victoria, un enorme triunfo político y de relato, y desde luego para sus altavoces mediáticos también un éxito militar. Ahora Putin podría explotarlo ante toda Rusia. ¡Lo conseguimos! La OTAN se ha rendido a nuestras exigencias. Ucrania no entrará nunca en esa pérfida organización. Y además hemos hecho más grande a Rusia. Ahora nos respetan y nosotros marcamos las reglas del juego. Hemos hecho historia, podría decir. Al fin y al cabo, no es la sangre de Putin la que ha sido derramada. De hecho, ¿qué mejor prueba de que todo esto sería un triunfo para Moscú que hasta un gobierno como el de Polonia está calificando las cesiones de Trump ni más ni menos que como un tremendo error histórico? Polonia advierte a Donald Trump contra el error histórico sobre la expansión rusa. Pero entonces, insisto con la pregunta que nos hacíamos antes. ¿A qué demonios espera el sátrapa ruso? ¿Por qué no alcanzar ya la paz? ¿Por qué no tener ni siquiera un gesto de buena voluntad con una Casa Blanca que no ha hecho más que hacerle regalos en los últimos 2 meses? No parece tener sentido. Y sin embargo, así es como están las cosas. Vladimir Putin no ha hecho ninguna concesión, ni siquiera la más pequeñita. Hasta Trump ha tenido que reconocerlo.
Rusia tiene que moverse. Demasiadas personas están muriendo, miles a la semana, en una guerra terrible y sin sentido. Pero nada de nada, incluso en Moscú han desacreditado los esfuerzos de Washington con su reiterada negativa a aceptar siquiera un alto el fuego primero y realizando ataques contra la población civil en plena Semana Santa después. Y repito, la pregunta es, ¿por qué? ¿No decía acaso Trump que Putin era un hombre de paz? Pues bien, queridos amigos, amigas, como siempre ocurre con el Kremlin, nada de esto es casual. En Moscú tienen sus razones, empezando porque probablemente no tengan ningún interés en firmar una paz con Ucrania. ¿Para qué? No la necesitan, o al menos no le surge. Y es que, amigos, esto es lo que tenemos que entender. Es algo que ya se le advirtió a Trump hace tiempo y que líderes como Kaja Kallas no han dejado de repetir una y otra vez. Los rusos no quieren la paz en Ucrania, los rusos quieren acabar con Ucrania. Así de simple y así de crudo. Pero ojo, porque no estamos solo ante una mera cuestión emocional, sino ante una situación completamente racional. Amigos, amigas, podemos destacar 3 grandes razones por las que Vladimir Putin no tiene ninguna prisa por acabar con esta guerra. Y eso es exactamente lo que vamos a ver, pero antes déjame decirte que hace poco, en Si lo hubiera sabido, el canal de información de mercados de Mutuactivos con el que participamos ha publicado un vídeo precisamente sobre cuál puede ser el futuro de Ucrania si se consigue alcanzar esa paz que por momentos parece imposible. Os voy a dejar el link en la descripción porque básicamente este es el plan que ha trazado Zelensky. Y por cierto, si no lo conoces, échale un vistazo a este canal. En los últimos vídeos de Si lo hubiera sabido, además de contarnos cuál puede ser el futuro de Ucrania, también nos han estado hablando sobre el plan de China para vencer tecnológicamente a Estados Unidos, sobre lo que está pasando con el mercado de los robotaxis o sobre la nueva carrera espacial que se está poniendo en marcha, entre otros muchos temas. Muy interesante y muy útil para entender las principales tendencias económicas y financieras de nuestro mundo, así que os dejo el link en la descripción. Dicho esto, continuemos con los incentivos del Kremlin. Os hemos hablado ya de ello aquí en VisualPolitik. Desde que dio comienzo la invasión de Ucrania hace ya más de 3 años, la economía rusa se ha ido adaptando a la guerra. Hoy su industria militar está produciendo a destajo. El resultado, quizás no una ola de prosperidad general, ni muchísimo menos, pero sí que hay empleo y cierta sensación de actividad. Pensad que hoy por hoy el gasto militar es con mucho la primera partida de gasto del gobierno ruso. Hay analistas que apuntan a que podríamos estar hablando de más del 40% de todo el presupuesto. De locos. Y amigos, la cuestión es que este gasto es muy intensivo en mano de obra, o al menos relativamente intensivo en mano de obra, especialmente si tenemos en cuenta que estamos hablando de una economía acostumbrada a la explotación de hidrocarburos, que es poco intensiva a mano de obra, y que por tanto lo que suele haber en Rusia es pocos empleos y malos salarios. Pero ahora, sin embargo, el gasto militar, esta enorme apuesta keynesiana del gobierno ruso, está permitiendo mantener un montón de empleos, incluidos por supuesto los de los propios soldados. Digamos que gracias a este esfuerzo, hoy hay un montón de jóvenes que están movilizados y que están ganando buenas pagas para lo que son los estándares rusos. Y que además, por primera vez en muchísimo tiempo, las fábricas militares están trabajando a pleno rendimiento. De hecho, esto es tan importante que si la guerra termina de repente, muy probablemente este esfuerzo militar no acabe por completo. Más bien, todo lo contrario. Según las informaciones que hay en el Kremlin, podrían pensar que no se puede detener esta maquinaria, básicamente porque no les conviene acabar con ella. Que ponerle fin a esta política de conversión de gasto público en empleos podría suponer el cierre de turnos, de fábricas, despidos multitudinarios, desempleo, etcétera, etcétera. Es decir, para entendernos, que en el Kremlin hay miedo de que el final de la guerra provoque por sí mismo una crisis económica. Por supuesto, esto no es técnicamente cierto. Frente a lo que se suele decir, la economía de guerra no genera prosperidad en Rusia. Básicamente, lo que está haciendo el gobierno es dilapidar los recursos que generan con las ventas de hidrocarburos en nóminas de trabajos poco o nada productivos. Es decir, pan para hoy y hambre para mañana. Pero da igual, porque lo importante para el Kremlin es que la gente ya se ha hecho a ello, que hay estabilidad porque hay empleo. Y sí, es cierto que el fin de las sanciones sería en sí mismo algo bueno, pero la cuestión es que hay una cosa que los tiranos como Putin temen por encima de todo: dar un paso en falso. Si Rusia hoy por hoy funciona para los rusos, ¿por qué hacer experimentos? Amigos, las transiciones no suelen ser fáciles, así que ¿por qué cerrar fábricas? ¿Por qué dejar de pagar salarios a jóvenes militares? ¿Por qué pinchar el globo de esta especie de nueva Rusia fuerte que el Kremlin cuenta que está emergiendo? No, en su opinión todo esto no tiene por qué cambiar. De hecho, es que Putin está haciendo exactamente lo contrario. Está aumentando el esfuerzo militar, incluyendo el pago a los soldados y también a los veteranos. Así que el resultado es que esta Rusia mucho más militarista probablemente no sea algo pasajero. En otras palabras, que es un modelo que ha llegado para quedarse. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que desde un punto de vista económico, o mejor dicho, estrictamente utilitarista para sus intereses, Putin no tiene prisa porque termine la guerra. Porque es que además
además, ahora mismo cualquier problema, como la inflación, la escasez de productos o los tipos de interés por las nubes, tiene un culpable que todo el mundo entiende: la guerra, los malvados ucranianos que se empeñan en no dejarse ganar. Pero claro, si este conflicto termina, entonces, ¿quién sería la diana de la ira pública? No, ya os digo que Putin no tiene ninguna prisa desde un prisma estrictamente económico. ¿Y sabéis qué? Lo cierto es que desde una perspectiva política, tampoco. Vladimir Putin quiere pasar a la historia como un auténtico zar y, sobre todo, quiere consolidar su poder. Lo quiere él y, por supuesto, lo quiere también todo su círculo más próximo. ¿Y sabéis qué? Estar enfrentado con Occidente es una forma perfecta de legitimar su poder. Os lo llevamos diciendo años: Putin no vende prosperidad. Su promesa es diametralmente distinta. Básicamente, lleva años vendiéndole a los rusos que gracias a él Rusia volverá a ser grande, que volverá a ser fuerte y poderosa, y que también volverá a ser respetada en todo el mundo. Que los valores tradicionales se preservarán frente a la degradación que están experimentando en el resto del planeta. Esta es exactamente la forma que Putin tiene para justificar su régimen. Y pese a todo el sufrimiento causado, aquí la guerra pues le viene de perlas. Básicamente porque ahora los rusos sí están oliendo un cierto triunfo. O mejor dicho, al menos la propaganda puede venderlo como tal. Por ejemplo, ahora el Kremlin se pasa el día entregando premios y reconociendo beneficios a los soldados profesionales, mientras la televisión estatal pregona las hazañas de la gente común que defendió a la madre patria. Y claro, aquí, como os decía, desde el punto de vista de la narrativa pública, la llegada de Trump ha sido una auténtica bendición. Así que esta ya no es la guerra de Ucrania, esta es la gran guerra de Putin y de toda Rusia. Y por eso no van a terminarla simple y llanamente porque Trump haya llegado a la Casa Blanca y se lo estén pidiendo. Lo cierto es que, de hecho, en Washington muchos están cometiendo un error gigantesco. Putin no necesita la paz, lo que necesita es una victoria contundente. Necesita que quede claro que Ucrania está capitulando. Necesita nuevas concesiones. Y claro, el problema es que las exigencias de Moscú son ya completamente inasumibles. Pero pensadlo bien, ¿qué pierde Putin por alargar la guerra? Amigos, os estoy hablando desde Estonia, un país en el que conocen muy bien a los rusos, que cortan el cotarro. Y ¿sabéis qué? Lo tiene muy claro. Los rusos son unos auténticos expertos a la hora de dilatar una negociación hasta límites inhumanos. Sentarse a la mesa de negociar y realmente no negociar nada. Solo dejar que pase el tiempo porque saben que eso les favorece. Porque cuanto más necesite Trump un tanto político, más estará dispuesto a conceder. Y, en última instancia, ¿qué hará el presidente norteamericano? ¿Reconocer que Putin no le respeta frente a lo que lleva años diciendo y meterse así en un conflicto a lo bestia contra Rusia y justo ahora que también lo está haciendo contra China? ¿O simplemente se lavará las manos y dirá: bueno, ahí os quedáis? Que, por cierto, es exactamente lo que están amenazando con hacer. ¿Recordáis la noticia que veíamos al comenzar este vídeo? Donald Trump abandonará las conversaciones de paz con Ucrania en cuestión de días si no hay avances, advierte Rubio. Por supuesto, amigos, esto es algo que a Moscú le vendría de perlas. Porque, ¿sabéis qué? En Rusia siguen convencidos de que sin Estados Unidos la resistencia de Ucrania no durará mucho. Que más pronto que tarde la Unión Europea se cansarán de la guerra y empezarán a decir: hay que parar, ha llegado la hora de parar, hasta aquí. Y de hecho lo que nos están diciendo los reportes de inteligencia es que Rusia, lejos de parar, está preparando una nueva ofensiva. Una nueva ofensiva que termine por gastar las pocas baterías de los que todavía pensamos que Occidente puede conseguir que Putin no salga victorioso de esta maldita guerra, con todo lo que ello conlleva. En otras palabras, que Putin no tiene ninguna razón para aceptar nada que no sea exactamente lo que él pide. E incluso si lo acepta, probablemente sea algo muy endeble y pasajero, como ya lo ha sido en un montón de acuerdos anteriores. Porque la verdad es que no hay mayor prueba de que Moscú pasan de la paz que todo lo que hemos visto en los últimos años, pero especialmente en los últimos meses. Porque, a ver, si realmente estuvieran ansiosos por la paz, seguramente su proceder sería muy distinto. Insisto, esto es algo que desde Europa se lo advirtieron a Trump hace ya mucho tiempo, pero da igual, no hubo manera. Ahora bien, un momento, porque pese a todo, lo cierto es que Trump ha hecho algo que quizás sin esperarlo, sin tenerlo en mente, puede adelantar el final de toda esta pesadilla. Es decir, que puede hacer que Putin, aunque sea temporalmente, esté dispuesto a ceder. ¿De qué estoy hablando? Pues atentos. Una inesperada fuga de agua. Seguramente el sátrapa ruso lo estaba viendo todo de color de rosa cuando de repente
¡zas! Trump entró en acción. Ojo, no contra Rusia, sino contra el resto del mundo. ¿El problema? Donald Trump, con sus caóticas decisiones y su loquísima guerra comercial, está frenando la economía mundial, empezando por la de Estados Unidos. Hoy cada vez son más los indicadores que muestran que el riesgo de recesión se está disparando por las nubes. Os hemos hablado de ello en todos nuestros canales, tanto aquí en VisualPolitik como también en Visual Economic y en el Informe K. Y a ver, la pregunta es, ¿por qué decimos que esto es un problema para Rusia? Pues básicamente porque el miedo a la recesión ha hundido el precio del petróleo. Y amigos, Rusia esencialmente vive del petróleo. ¿El resultado? El cofre de guerra de Vladimir Putin bajo amenaza a medida que los precios del petróleo se desploman. Desde 2020, la parte líquida del Fondo Soberano de Rusia se ha desplomado cerca de 2/3. Y si ahora la caída del precio del crudo aumenta, el boquete presupuestario del gobierno ruso pues puede hacer que este fondo no dure ni siquiera un año. Esto es, por ejemplo, lo que nos dicen los datos que aporta el Instituto de Economía de la Escuela de Kiev. Y es que, amigos, aunque la guerra comercial de Trump no castigó a Rusia con aranceles, les puede estar golpeando muy duro sin pretenderlo. Si las guerras comerciales continúan, generalmente conducen a una desaceleración económica mundial y posiblemente a una menor demanda de nuestras exportaciones de energía. Pensad que 1/3 de todo el presupuesto del gobierno ruso procede directamente del petróleo y del gas. Y claro, el miedo a la recesión ha hundido el precio del crudo y con ello aún más el del petróleo de los Urales, que ahora cotiza a su nivel más bajo en casi 2 años. Así que de esta forma, si Moscú ha preparado su presupuesto para el 2025 con un precio del crudo de casi $70 en mente, ahora el precio está en torno a los 50. Este indicador es muy importante para nosotros en términos de ingresos presupuestarios. La situación es extremadamente volátil, tensa y emocionalmente cargada. Ahora bien, un momento, porque esto ni siquiera es lo peor. Amigos, las sanciones no han tumbado a Rusia, entre otras cosas porque su intención no era esa. Su objetivo esencialmente, y os lo contamos aquí en VisualPolitik, era frenar el potencial de la economía rusa a largo plazo. Y eso, pese a todos los errores que se han cometido, sí que lo están consiguiendo. Y ahora el hundimiento del precio del crudo, aunque sea temporal, puede poner las cosas peor, muchísimo peor. Y ojo, esto no lo decimos nosotros, esto lo confirma el mismísimo gobierno ruso en este informe que veis en pantalla. Este es el último informe de estrategia energética y los resultados no pueden ser peores. El propio gobierno ruso estima que los yacimientos petrolíferos descubiertos durante la era soviética se están agotando rápidamente, al tiempo que no se están haciendo las inversiones necesarias para poner en marcha nuevas explotaciones, entre otras cosas porque las empresas petroleras rusas están asfixiadas por los altos impuestos que Putin ha incrementado para financiar su dichosa guerra, por la falta de acceso a la tecnología occidental y por la falta de capital internacional. De esta forma, este informe, insisto, del propio gobierno ruso, estima que si no cambian las cosas pronto, si no se levantan las sanciones y se empieza a invertir grandes cantidades de dinero, entonces el sector energético de Rusia colapsará durante las próximas 2 décadas. Concretamente, al ritmo actual, la producción petrolera se reducirá a la mitad para el año 2050. Y amigos, eso os puede parecer algo muy lejano, pero el problema es que la producción no caerá de golpe, sino que empezará a declinar con fuerza dentro de no mucho tiempo. En otras palabras, que si no quieren caminar hacia el desastre, porque no olvidéis que Rusia es básicamente un país petrolero, entonces tienen que terminar con la guerra, liberar recursos para invertir a lo bestia en el sector energético y conseguir que se levanten las sanciones internacionales. El problema, por supuesto, es que esto choca directamente con los planes faraónicos de Putin. La pregunta es, ¿será esta alerta roja suficiente para inclinar al Kremlin a terminar con esta dichosa guerra? Desde luego, el hundimiento del precio del crudo les está metiendo muchísima presión. Y si finalmente hay una recesión mundial, el impacto para Rusia podría ser gigantesco. Amigos, amigas, así es como están las cosas. Aparentemente Putin no necesita que el final de la guerra llegue pronto, pero el problema es que eso está condenando el futuro de todo el país. Pero ¿qué más da? ¿Desde cuándo a tipos como a Putin le importan esas cosas cuando lo que se está jugando es pasar la historia como un auténtico neozar? En fin, veremos cómo termina todo este cuento. Desde luego, si algo está claro es que el compromiso ruso con una paz duradera y de verdad es, en el mejor de los casos, cuestionable. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero dicho esto, ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo crees que terminará toda esta historia? ¿Conseguirá Trump doblegar a Putin o por contra es Putin el que está doblegando al presidente norteamericano? Déjanos tus impresiones como siempre en los comentarios y abramos debate. Muy importante, no olvides echarle un vistazo al vídeo que os he recomendado si lo hubiera sabido, el cual os dejo también en la pantalla final. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.